Nos saluda hoy vía Zoom. ¿Qué tal está, estimado? Buenos días. Un placer, hombre. Buenos días. Gracias por la invitación. Estamos a la orden. Muy contento de recibirlo. Hoy vamos a tocar un tema que desde ya hacemos la invitación a las personas que nos están viendo a través de redes sociales como EDNTV-HN en Facebook para que puedan compartir la transmisión y hacer sus preguntas. Hoy vamos a tocar el siguiente tema, la adaptación de los e-commerce a la industria o a la economía hondureña. Para empezar, me gustaría que nos ayudara a definir qué es y qué no es un e-commerce. Excelente pregunta. Fíjese que, y ese es un tema y les felicito a ustedes como canal, porque tocan este tema que a pesar de que es un tema fundamental para el desarrollo de los países, se conoce muy poco. Básicamente el e-commerce es comercio electrónico, es la forma en que las personas, las empresas venden, transaccionan, compran todo tipo de bienes y servicios, ¿no? Y por eso es la importancia de eso, porque tiene que ver con la parte de transacciones, con la parte de ventas, con la parte de crecimiento empresarial. Así sería, en pocas palabras, la definición de e-commerce. Ahora, eso quiere decir que toda transacción que yo logro realizar gracias a Internet es considerado un e-commerce. Sí, básicamente todo lo que tenga que ver con la parte de hacer transacciones en el mundo online, podemos decir que es e-commerce. Y eso va desde cuestiones de entretenimiento, inclusive, que esa es otra parte de esta parte de ventas y de crecimiento en la era digital, como el streaming, por ejemplo, que es otra forma de negocio de e-commerce. Pero sí, toda transacción que sea en el mundo online se puede considerar como ventas. Acordémonos de que para la pandemia este tipo de ventas en línea, todo mundo se fue arriba cuando empezaron a hacer este tipo de transacciones. ¿Cómo hacer ahora para hacer un e-commerce? ¿Cómo comportarse? ¿Qué hay que hacer, coach? Fíjese que esa es una excelente pregunta yo le considero a eso el viejo paradigma y el nuevo paradigma. El viejo paradigma fue 2019 hacia atrás, que en ese momento se hablaba de la cuarta revolución industrial, de la era digital, del Internet de las cosas, todo lo que conllevaba ese crecimiento con respecto al mundo digital es lo que se decía el viejo paradigma. El nuevo paradigma se dio en marzo de 2020 con la llegada del COVID. Por ejemplo, los expertos decían de que el crecimiento de las empresas iba a ser en aproximadamente 4 años. El crecimiento mundial anda entre un 6 y un 12%, ¿verdad? En el caso de los extremos, ¿verdad? Pero los expertos decían que el crecimiento en el plano digital iba a ser en años, 4 años. Pero COVID demostró que ese crecimiento se podía hacer en 6 meses. Hubieron empresas que crecieron muchísimo. Podemos mencionar empresas como las empresas de streaming, como Netflix y Disney Plus, que crecieron un 28% en e-commerce, ¿verdad? En e-commerce. En Honduras, las empresas que más crecieron, las que ya tenían plataformas preestablecidas, como la banca y algunas empresas de ventas de retail, ¿no? Podemos mencionar, no sé si se puede, pero podemos mencionar en Honduras, bueno, la banca principalmente con todas sus tiendas móviles internet, la banca tenía ya plataformas montadas y le fue más fácil hacer ese e-commerce. En el caso en el mundo comercial, en el retail, las plataformas estaban débiles y lo que terminaron haciendo fue tirarlas al ruedo, muchas de ellas inclusive todavía en fase de experimentación. Pero básicamente el mundo creció en un 28% en temas de e-commerce. Ese fue más o menos el porcentaje en el mundo. En Honduras creció más o menos un 6%. Un incremento importante y que deja ver cómo la economía se sustenta mucho a las nuevas tecnologías y también que es el camino del futuro. ¿Cómo podemos incentivar a la gente o dejarle entrever que es parte del desarrollo y ver
cómo romper esas barreras. Muchas veces hay personas que se niegan, más que todo las personas un poquito más adultas que ya están acostumbradas a ciertos tipos de negocios, adaptarse a las nuevas tecnologías, al e-commerce. Dicen, ¿para qué voy a tener una página web donde ofrezco mis productos si aquí viene la gente, los ve y los compra? ¿Cómo le hacemos entender que esto es parte de un desarrollo y que para ahí va muchos estilos de negocio? Es correcto, estimado. Mire, dice el famoso gurú de la economía y de la tecnología, don Bill Gates, que dice que la empresa que no existe online no existe. Es decir, para el señor Bill Gates, toda empresa debe de estar en la Internet. Veamos números. Por ejemplo, en América Latina, por ejemplo, en 2020 estaba aproximadamente en ventas registraron 68.000 millones de dólares a nivel de Latinoamérica. Se estima que para 2025 las ventas van a ser de 160.000 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, eso va a ser un crecimiento que eso así se mide en los negocios en un 88%. Ahora bien, a la pregunta que me hacía, ¿por qué es importante tener negocio digital? Primero, hay que ver las ventajas y las desventajas. Uno es que, por ejemplo, hay que romper la brecha digital. La gente, y yo siempre lo critico en mis clases, yo les digo a mis alumnos, inclusive a las empresas que asesoro, hay mucha gente que dice, no, es que estos jóvenes son digitales, todo es digital. Mire, estar en WhatsApp, bajar videos, ver TikTok o hacer TikTok, eso no es tecnología, ¿verdad? Eso no es tecnología. Francamente, es de definir las TIC, ¿verdad? Es la tecnología de la información y la comunicación, eso es tecnología. Entonces, en nuestro mundo hondureño estamos en temas de penetración de Internet en un 21% en comparación de Centroamérica. Imagínense que, por ejemplo, el mundo está en un 88%, esto es un promedio, en un 88%. El mundo, el primer mundo, el acceso al Internet está en un 88%, Honduras está en un 21%. Si nos vamos a Centroamérica, que somos 42 millones de personas, de esas 42 millones de personas, solo el 21% de la población tiene acceso a Internet. Entonces, si queremos crecer en e-commerce, tenemos que crecer en acceso de la comunicación, en este caso al Internet. Entonces, si a mí me preguntan, primero hay que romper la brecha digital. Primero hay que romper los paradigmas que usted acaba de mencionar. No es que hay mucha gente que yo conozco, y se lo digo como consultor, cuando vamos y que hay que meterle tecnología a ciertos productos y servicios, hay que vender por las plataformas, hay que hacer esto. Hay mucha gente que le cuesta esto, le cuesta mucho el tema de la tecnología. ¿Por qué? Porque tiene los viejos paradigmas, la vieja transacción, hay que hacerlo face to face, el cliente quiere que lo veamos. Inclusive, Honduras fue de los países que creció en e-commerce, en temas de eBay, en temas de Amazon, en tiempos de pandemia, pero se tuvieron que romper muchos paradigmas, porque la gente decía, híjole, si pongo mi tarjeta me la van a clonar, porque es que lastimosamente en nuestro país siempre nos vamos a los lados peyorativos, ¿no? Siempre vemos el video negativo de YouTube. ¿Por qué no comprar en internet? Porque le pueden clonar la tarjeta. Entonces, mucha gente dice, no, si yo compro en Amazon me van a clonar la tarjeta. Y ese miedo y ese paradigma hace que crezcamos poco. Pero eso se está rompiendo y esa es una de las ventajas del mercado hondureño en este momento. Y sobre Perdón todo, que me extendí en ese contexto, pero sí quería dejarlo así de esa forma. Para nada, no se disculpe. La verdad es que es muy importante esta información y que permite ampliar conocimientos a muchas personas. En experiencias personales, allá por el año 2018-2019, me acuerdo aún que se empezaron los primeros impulsos de la segunda ola que yo llamo de los proyectos tecnológicos en San Pedro Sula y Honduras. Y me acuerdo yo salir a la calle, en aquel entonces manejaba una aplicación que yo la habíamos creado en aquel momento, y salíamos a la calle a ofrecerle a los negocios ya establecidos y algunos que eran de mediana empresa.
Y ocurría lo siguiente, el problema no era recibirlo a uno, el problema era que al momento que le decía tecnológico, había un frenón por parte de los empresarios muy fuerte a decir, no, las cosas que estamos haciendo están bien, eso ya en 2018. Y ahora vemos 2022 y todos se han adaptado, la mayoría de los que yo contacté en aquel entonces se han adaptado a la modernidad. ¿Cuál considera usted a nivel de Honduras el reto de los empresarios grandes y el reto de los empresarios chicos hacia el camino del e-commerce y que la gente acepte el e-commerce como una forma de comercio? Ok, mire, ese es un gran reto que tenemos como sociedad, ¿verdad? La empresa es parte de esa sociedad. ¿Por qué de parte de sociedad? Porque, por ejemplo, en Centroamérica, un destino principal para producir tecnología es Costa Rica. Alguien dirá, pero es que los ticos, sí, la gran diferencia es un tema de educación, es un tema de la parte técnica y eso es fundamental. Miren el mundo hoy día, por ejemplo, un problema geopolítico que hay en el mundo en este momento es China versus Taiwán, Estados Unidos. Pero alguien se pregunta, híjole, ¿pero por qué están en pelea esto? ¿Es porque Taiwán es una isla que pertenece a China? No, es porque ahí hay una empresa en Taiwán que produce el 90% de los microchips o de los chips del mundo. Eso es geopolíticamente importante para todas las potencias mundiales. Ahora bien, ¿por qué es importante saber eso? Porque si no crecemos en talento, en gente técnica, en gente que pueda producir esto, porque uno de los puestos que más creció en nuestro país y en el mundo fue los especialistas en redes sociales, especialistas en plataformas, especialistas en e-commerce, especialistas en tecnologías, pero es una de las cosas donde flaqueamos dentro de nuestro mercado laboral. Entonces, obviamente eso causó en muchas empresas mucha rotación, es decir, salida y entrada de talento. En algunas se hicieron más robustas, ¿no? Pero en otras fallaron. Entonces, creo que ese es lo primero es el crecimiento del talento. La sociedad debe de apoyar más el talento. El empresario debe romper paradigmas, debe romper el paradigma de que ya las viejas formas de vender están terminando. Obviamente no digo que ya terminaron, porque siempre el viejo paradigma del face to face, de las buenas relaciones, eso todavía continúa. Mientras no se acabe el contexto del hombre, el punto importante del hombre dentro de un marco social, eso va a seguir. Pero la tecnología va a ser fundamental. Pero ojo, tenemos que prepararnos para ello. Tenemos que tener especialistas, tenemos que tener instituciones que formen a estos muchachos, ¿verdad? No solo en TikTok, no es solo en bajar videos de WhatsApp, sino en programación. Por ejemplo, uno de los puestos que más está creciendo en el mundo son los programadores, son los diseñadores gráficos, son gente que tienen que trabajar el diseño de las páginas web. Hoy por hoy la gente dice, híjole, quiero hacer mi negocio que esté en internet, pero no tienen ni idea qué es un dominio, en las páginas web, cómo hacer una página web. Gracias a Dios, ustedes encuentran hoy día plataformas que inclusive una persona que medio sepa algo de Excel o de PowerPoint más o menos puede hacer una página web. Eso no ocurría hace 5 años. Entonces, las brechas han mejorado, pero hay mucho caminar en ese sentido, ¿no? Excelente, la verdad, muy contentos de haberlos recibido y sobre todo una plática muy amena sobre el e-commerce y hacerle la invitación también a las personas a que lo puedan seguir. Mañana usted tiene un webinar a las personas que les interese, rapidito, unos 30 segundos que nos pueda comentar sobre eso. Bueno, mañana vamos a, yo como consultor tengo siempre el nicho de dar webinars y mañana vamos a hablar acerca de las ventas y el digital commerce, tendencias y casos de éxito. Vamos a platicar mucho de esto que acabamos de platicar y la idea es que la gente se vaya con las ventajas y desventajas en el mundo hondureño del e-commerce, ¿verdad? Y este tema tan interesante. Excelente. Así que gracias. Muchas gracias, de verdad, coach, por su tiempo, por darnos esa oportunidad y quitarnos un poquito la venda de los ojos de lo que es ser un e-commerce en línea. Gracias.
Muy amable, gracias por la invitación. Estamos a la orden. Excelente. Y ahí está un poquito sobre la información que les queríamos dar el día de hoy. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. No se despegue, porque también tenemos una invitación importante que nos